una persona con voz masculina le dijo ser funcionario de la ANDE. Ella escucha que la señora Sonia Dutrelot llega a la oficina. Luchó cuerpo a cuerpo contra los asaltantes. Tendida en el suelo de la cocina, ya sin signos de vida. Es ahí cuando ella llama a la comisaría pidiendo auxilio. Sonia Beatriz Dutrelot Paniagua tenía 45 años. Su asesinato causó conmoción a toda la sociedad paraguaya. Se trataba de una joven mujer, madre, integrante de una conocida familia asuncena, muy ligada a los ámbitos empresarial, social y deportivo. Hija del recordado expresidente del Club Cerro Porteño, Raúl Dutrelot. La muerte de Sonia generó impacto en todos los niveles sociales. La inusitada hazaña con la que la mataron causó revuelo durante mucho tiempo. Cada vez que reviso este caso, me pongo a pensar cómo es que un ser humano puede actuar con una mente tan fría. El crimen de Sonia fue perfectamente planificado y ejecutado. Su muerte tuvo el castigo realmente merecido. Era el lunes 23 de junio del año 2014. El lugar del crimen, el edificio de la Cámara Paraguaya del Cloro, Capaclor, que hasta ahora funciona en Pitiantuta, casi Avenida Mariscal López, a metros del Club Olimpia, del Regimiento Escolta Presidencial, de Emburú Villaroga y de la Comisaría Sexta de Asunción. Aproximadamente eran las 9 de la mañana cuando fue descubierto el atroz homicidio. Negra Mancini, una conocida empresaria del rubro gastronómico, insistentemente llamaba a la policía. Pedía auxilio para su amiga y vecina Sonia Dutrelot, quien acababa de ser ultimada a puñaladas. Doctora María de Fátima Britos, ¿qué recuerda de aquel fatídico 23 de junio de 2014? El crimen de la señora Sonia Dutrelot. ¿Usted estaba de turno en ese momento? Así mismo, en esa fecha, el 23 de junio del año 2014, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, había recibido una llamada de la comisaría. Había ingresado la llamada a mesa de entrada inicialmente y luego a mi celular particular, en donde me comunicaban del hallazgo de un cuerpo sin vida en las oficinas de Capaclor, ubicado sobre la avenida Mariscal López, casi Pitiantuta. Había ingresado la llamada como un supuesto hecho de robo agravado. Ingresamos a la oficina de Capaclor y efectivamente encontramos el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino en lo que sería la cocina de las oficinas de Capaclor. Inmediatamente se convocó también al médico forense de turno del Ministerio Público. Él mismo dispuso el traslado del cuerpo hasta la morgue judicial a los efectos de hacer una inspección más minuciosa, puesto que a simple vista presentaba varias heridas de arma blanca. Cuando llegó la policía al lugar,
Los agentes se basaron en el relato de la única y por entonces principal testigo, la secretaria de Capaclor, Celia María Maidana Torres, quien en ese momento tenía 30 años de edad. Al ser interrogada, Celia dijo que estaba trabajando en la oficina, esperando a su jefa, Sonia Dutrelot. En un momento dado, supuestamente, tocaron el timbre del edificio. Cuando Celia salió a atender, preguntó antes de abrir de quién se trataba. Desde el otro lado, en la vereda de la calle Pitiantuta, una persona con voz masculina le dijo ser funcionario de la ANDE que le quería entregar una factura. Celia accedió, abrió la puerta y dejó entrar al supuesto funcionario de ANDE, quien en realidad se trataba de un delincuente que dio la voz de asalto. Y al abrir la puerta como para atenderla a esta persona y recibir la factura de ANDE que llevaba, manifestó que esta persona del sexo masculino la empuja y a la fuerza la introduce de nuevo en la oficina, la lleva en la parte de arriba y la encierra en el baño. Una vez que Celia fue dominada por el primer malviviente, supuestamente entró un segundo criminal. Estos estaban armados, de acuerdo con el relato de la testigo, con puñales. La secretaria de Capaclor fue obligada a subir a la planta alta del edificio, donde debía enseñar a los asaltantes dónde estaba la caja fuerte. Aunque supuestamente opuso resistencia inicialmente, la secretaria fue controlada a golpes. Celia Maidana manifestó que desde el interior del baño donde ella estaba encerrada, escuchaba que esta persona estaba revolviendo, como buscando algo en la oficina. Y es en ese momento en que ella escucha que la señora Sonia Dutrelot llega a la oficina y escucha ya el momento en que ella supone que es el momento en el que se encuentra con esta persona y se produce la pelea entre ambos, ella siempre en el baño. La secretaria dijo haber escuchado el momento en el que Sonia fue reducida por los dos delincuentes. La señora Dutrelot opuso tenaz resistencia. Luchó cuerpo a cuerpo contra los asaltantes. No daba el brazo a torcer. Sin embargo, al verse superada, Sonia Dutrelot finalmente fue reducida. Sus lamentos eran escuchados desde el baño por la secretaria Celia Beatriz, quien nada podía hacer y estaba inmersa en un estado de shock. Manifestó que eso duró aproximadamente 5 a 10 minutos y luego escucha ya un silencio, dejó transcurrir cierto tiempo como para asegurarse que esta persona ya había salido de la oficina y ahí es donde ella sale y se encuentra con su jefa, la señora Sonia Dutrelot, tendida en el suelo de la cocina, ya sin signos de vida. Es ahí cuando ella llama a la comisaría pidiendo auxilio. La secretaria salió del baño, encontrando el cuerpo de su jefa en medio de un charco de sangre. En ese momento, Celia bajó a la planta baja del edificio. Desesperada salió a la calle Pitiantuta y se dirigió al local contiguo, el de Negra Mancini. Juntas llamaron a pedir auxilio. Era el inicio de la inspección de una dantesca escena hasta hoy recordada en varios niveles de la sociedad paraguaya. 2 notebooks, un celular y una pequeña parte del dinero que había al alcance. Fue todo lo que se llevaron los dos asaltantes, que por el contrario aplicaron una inusitada saña contra su víctima, Sonia Dutrelot.
Una inspección forense determinó posteriormente que la víctima fue ultimada con 33 puñaladas. Algo no cuadraba. ¿Por qué tanta hazaña? Desde un primer momento para la policía no era compatible la hazaña aplicada contra la víctima con el móvil del robo. Sin embargo, la única y principal testigo, la secretaria de Capaclor, se mantenía firme en sus declaraciones. Una inspección del lugar determinó que los delincuentes omitieron varios otros objetos de valor que había en las oficinas. Si entraron decididos a robar y tuvieron tanto tiempo adentro, ya con Sonia Dutrelov neutralizada y con Celia Maidana encerrada en el baño, ¿por qué no llevaron más cosas? ¿Por qué abandonaron el lugar con algunos objetos que para ese momento no representarían un cuantioso botín que buscaban? Al cumplirse las primeras 48 horas, que es el periodo crítico en toda investigación de homicidio, a la policía y la fiscalía no le cerraban 3 puntos llamativos que no eran compatibles con la versión del asalto, tal como dijo la secretaria Celia Beatriz Maidana Torres. Primer punto, la saña con la que actuaron contra Sonia. 33 puñaladas. Si ya la tenían dominada, ¿por qué la atacaron tan salvajemente? Punto 2. ¿El robo realmente era el móvil del crimen? Si tuvieron a disposición todo el edificio con las 2 mujeres dominadas y el tiempo necesario para hacerse con todo lo que pudieron, ¿por qué robaron solamente 2 computadoras portátiles y algunos enseres de oficina? Y el punto 3, ¿por qué dejar vivo un testigo? Si los asaltantes ya habían matado a Sonia y tenían encerrada en el baño a Celia, ¿por qué dejarla vivo? ¿Por qué dejar un cabo suelto? ¿Por qué arriesgarse a enfrentar a una testigo que podría delatarlos? Tal vez movido por el dolor, por la impotencia, por el estupor, don Raúl Dutrelov, el padre de la asesinada Sonia Dutrelov, hizo inesperadas pero contundentes declaraciones tras las 48 primeras horas de investigación del homicidio. En una prácticamente conferencia de prensa, el señor Dutrelov reveló varios puntos que ya le parecían llamativos a la policía, pero fue el primero en lanzar la piedra. Fue el primero en poner las dudas sobre una de las supuestas víctimas, la secretaria de su hija, Celia Maidana, quien en ese momento trabajaba con Sonia Dutrelov en la Cámara Paraguaya del Cloro, Capacloro. Don Raúl Dutrelov dijo aquel miércoles que le parecía muy raro que los asaltantes que mataron a su hija llamativamente dejaran olvidado un costoso reloj Rolex que llevaba puesto Sonia en el momento en que fue salvajemente atacada. El señor Dutrelov dijo que ese reloj costaba más que todo lo que había en el edificio de Capacloro.
También deslizó otra supuesta incoherencia de la secretaria, quien dijo que el asaltante homicida se hizo pasar por funcionario de la ANDE que anunció que traía una factura y que supuestamente cuando ella le abrió para recibir la factura fue reducida. ¿Qué dijo el empresario Dutrelot? Que habitualmente la factura de la ANDE se dejaba solamente por debajo de la puerta del edificio. Las dudas se incrementaban. A ese testimonio se sumó el de un guardia de seguridad del Shopping Británico, el centro comercial que funciona frente a Capaclor, en la misma esquina de la calle Pitiantuta y la avenida Mariscal López, al otro lado de la vereda. El custodio, quien después también se ratificó ante la fiscalía, dijo que efectivamente aquella mañana del lunes él vio entrar a un hombre al edificio de Capaclor, pero que lo hizo tranquilamente, sin siquiera atacar a nadie en la entrada, tal como supuestamente fue lo que ocurrió de acuerdo con la versión de Celia Maidana, quien, recordemos, dijo que cuando se bajó para abrir la puerta del edificio fue sorprendida por el malviviente. Aquel jueves 26 de junio del año 2014, el diario ABC Color publicaba fragmentos de la declaración que dio Raúl Dutrelot un día antes, el miércoles. Y un punto también que sumaba un elemento de sospecha a la investigación era el siguiente. El padre de la empresaria asesinada también contó que las amigas de Sonia le hablaron acerca de algunos roces que tuvo con su secretaria Celia Maidana. Esos roces consistieron supuestamente en algunas peleas por el manejo del dinero de la empresa, la Cámara Paraguaya del Cloro, Capaclor, y administraba un caudal de 200 millones de guaraníes aproximadamente. Poco tiempo antes de morir, efectivamente, Sonia le llegó a contar a algunas amigas que sospechaba que su secretaria Celia Maidana quiso envenenarla con el café. Esta versión llegó a oídos de Raúl Dutrelot, quien, además de mencionar el dato a la fiscalía, también resaltó la ostentosa vida que llevaba la secretaria de Capaclor, quien en aquella época solamente ganaba 2.500.000 guaraníes, pero solamente el alquiler del dúplex en el que vivía con su pareja ya le consumía 2 millones de guaraníes. Ella sospechó de Celia de que la había intoxicado con un café que le había servido ahí en la oficina de Capaclor, porque al momento de ingerir el café que ella le había servido, ella se sintió mal, se tuvo que retirar. Creo que incluso fue asistida en un sanatorio, de ahí la derivaron a su casa y ese día ella ya quedó en reposo porque ya no pudo volver a la oficina debido a la intoxicación. Luego del asesinato de Sonia el lunes, de la declaración de su secretaria el martes y la de su padre el miércoles, para el jueves a la noche, la policía emitió su primer avance investigativo a la fiscalía. En ese documento ya identificaban a la principal sospechosa del homicidio. La gente de investigaciones me eleva un informe, ¿verdad? Resaltando esas incoherencias y me pide ya la orden de detención, me solicita la orden de detención de la señora Celia Maidana. A la vez ya también el cruce de llamadas, de mensajes, de las líneas de la señora Celia Maidana. Este es el diario ABC Color del jueves 26 de junio del año 2014, sobre las sospechas en el caso de Sonia Dutrelot. Pero ¿qué decía nuestro diario el viernes 27 de junio de 2014? Página 34. Investigadores cierran círculo sobre la secretaria de Sonia Dutrelot. La información que conmocionaba al Paraguay aquella mañana de viernes 27 de junio de 2014 y que era publicada en el diario ABC Color causaba asombro.
La policía y la fiscalía cerraron anoche el círculo de investigación sobre la secretaria de Capaclor, Celia Beatriz Maidana Torres, quien ahora pasa a ser oficialmente la principal sospechosa del crimen de su jefa, la empresaria Sonia Beatriz Dutrelot Paniagua. El texto de la publicación suministraba los detalles de las sospechas que llevarían al involucramiento de la secretaria. Aparentemente, la sugestiva actuación que tuvo la secretaria Celia Maidana durante el desarrollo del alevoso asesinato de su jefa Sonia Dutrelot, así como algunas contradicciones en las que cayó el martes cuando declaró ante el Ministerio Público, llevaron anoche a los investigadores a direccionar todas sus sospechas en contra de la mujer. Asimismo, el entorno de la empresaria fallecida reveló ante la Fiscalía que la secretaria llevaba una vida prácticamente sin sobresaltos económicos, en un costoso dúplex alquilado y en una confortable camioneta Mercedes-Benz, pese a que sus ingresos no superaban supuestamente los 3.500.000 guaraníes por mes. Uno de los elementos que presuntamente incriminarían a Maidana es que uno de los asaltantes, el que se hizo pasar por funcionario de la ANDE, dijo que le iba a entregar una factura y que supuestamente la redujo a la fuerza. Sin embargo, el testimonio de un testigo que maneja la Fiscalía revelaría que el criminal ingresó sin tener ningún tipo de oposición desde adentro. Después, Celia declaró que escuchó hablar a los delincuentes en un acento portugués, pero un guardia de seguridad vio entrar y salir solamente a una persona. Tampoco convence a los investigadores la versión de que fue obligada a encerrarse en el baño. En esta dependencia, precisamente, se hallaron rastros de sangre de la víctima, pese a que ella fue ultimada en otro sector del mismo piso. Celia también dijo que el delincuente en todo momento le pidió la plata que había en la caja fuerte, pero al final los maleantes huyeron con un exiguo botín, como 2 computadoras personales, un celular y un poco de dinero que había en el lugar. Sin embargo, los sospechosos olvidaron robar un costoso reloj Rolex que llevaba puesto la empresaria en el momento de su muerte. Otro elemento llamativo que investigaba aquel jueves de noche la policía era el robo de 2 computadoras personales que había en el edificio de Capaclor. Aparentemente las máquinas no fueron sustraídas con el objeto de venderlas en el mercado negro. Probablemente esas computadoras estaban conectadas con lo que después sería el móvil del crimen. Para el sábado 28 de junio del año 2014, la policía ya tenía detenida a su principal sospechosa, quien resultó ser nada menos que la propia secretaria de Sonia Dutrelot. Los investigadores ya habían reunido indicios suficientes para sostener que la mujer no solamente habría planeado el asesinato, sino que también habría participado del crimen. Igualmente ya se vislumbraba un probable trasfondo de tinte financiero. La secretaria de Capaclor, Celia Maidana, ya estaba presa. Sin embargo, la policía y la fiscalía no lograban quebrarla. De hecho, la mujer parecía ser inquebrantable. Se mantenía en su versión de que todo fue un asalto y de que su jefa, Sonia Dutrelot, murió en un robo fallido. La policía y la fiscalía, convencida de que algo no cuadraba, la policía solicitó a la fiscalía una segunda revisión de la escena.
Efectivamente, los agentes policiales y funcionarios del Ministerio Público revisaron la planta alta del edificio de Capaclor, donde se desarrollaron el ataque y el homicidio de la empresaria Dutrelot. Lo que hallaron en el baño de esa planta alta constituiría el principio del fin de la coartada de la secretaria, que en ese momento ya estaba detenida. Al día siguiente, luego de terminada la autopsia de la señora Sonia Dutrelot, personal de homicidios me llama y me solicita una segunda constitución en el lugar del hecho. Querían hacer esa constitución en compañía de la señora Celia Maidana, porque los primeros datos que ella habría brindado al manifestar el relato inicial a los efectivos policiales no coincidía con las evidencias que la gente de criminalística había levantado del lugar del hecho, especialmente en el baño. No coincidían en el sentido de que la señora Celia dijo de que luego de terminar el forcejeo y la pelea entre esta persona que ingresó y la señora Sonia, esta persona de sexo masculino entró al baño donde ella estaba escondida. Ella manifestó que ella estaba sentada en cuclillas entre el lavatorio y el water. Que este señor, esta persona del sexo masculino, ingresa, tenía un guante, estaba todo manchado de sangre el guante, se lava las manos en el lavatorio y sacude las manos, ¿verdad? Este señor. Tal es así que algunas salpicaduras del momento en que este señor se seca las manos quedaron impregnadas por la pared. Y en el piso, en donde supuestamente estaba Celia Maidana, en cuclillas. Si ella hubiera estado ahí, el piso no tenía por qué tener esas salpicaduras de sangre. Celia Maidana dijo también que el asesino que mató a su jefa simuló ser un funcionario de la ANDE que llegó, tocó el intercomunicador y que cuando iba supuestamente a dejar una factura, Celia le abrió la puerta y comenzó el ataque. Clave, fundamental fue el testimonio de un guardia de seguridad del Shopping Británico, el centro comercial que funciona frente al edificio de Capaclor en la otra acera, siempre sobre la calle Pitiantuta, esquina Avenida Mariscal López. El custodio coincidentemente mencionó que se acordaba muy bien que ese día vio llegar a la secretaria Celia Maidana y que unos momentos después efectivamente vio llegar a un hombre a bordo de una moto. El biciclo quedó estacionado en la vereda y el hombre extraño avanzó sin ningún tipo de oposición. El testimonio de ese guardia de seguridad hundiría aún más a la ya por entonces muy comprometida secretaria de Capaclor. La bendita tecnología sería clave para dar justicia a Sonia Dutrelot y consuelo a su familia. Mientras Celia Maidana, la secretaria, ya estaba presa e imputada, llegó al Ministerio Público el extracto de las comunicaciones que tuvo Celia Maidana antes, durante y después de la muerte de su jefa. Llamaban la atención dos números en particular que operaron en la misma zona del crimen a la hora aproximada en la que se desarrollaron los trágicos eventos. Eran el del concubino de Celia y el de un sobrino, que después el Ministerio Público descubriría que estaban altamente implicados en la trama. Se habían recabado ya los datos de cruces, ¿verdad?, de llamadas entre el celular de ella. Se había solicitado también los datos del celular de su marido, el señor Gustavo Noguera, y ahí salta la información de que el día en que ocurrió el hecho, Gustavo Noguera estaba a 3 o 4 cuadras de Capaclor. Gustavo Noguera, el marido de Celia Maidana. El marido de Celia Maidana. Entonces ahí también el personal de homicidio pensó que él podía también estar involucrado y que habría brindado algún tipo de cobertura
esperando ahí en los alrededores, ¿verdad? Se imputa también a Gustavo Noguera, se ordena su detención, se le imputa y aparece en el registro de llamadas de Celia, ¿verdad?, el número de celular de su sobrino, de César Maidana. Es ahí como se llega a César Maidana. Y César Maidana es el que nos brinda la información para poder avanzar en la investigación, porque César Maidana colaboró. Celia no había confesado todavía nada. No, nada. Ella nunca confesó nada. Se mantenía firme en su postura. Firme en su postura. ¿Y revisaron ustedes el extracto de llamadas de su número sin el celular que había desaparecido? Claro, se pide ahí, el registro. Se pide el registro de llamada, entrada y saliente. Del número tanto que el número tanto de Celia, ¿verdad?, en un margen de tiempo X. Y ahí aparecen varios números, ¿verdad? Y el que llamó la atención del agente de investigación y de homicidio fue el de su sobrino. Lo que cantó el cruce de llamadas del teléfono de Celia Maidana, que se encontraba desaparecido después del asalto, fue simplemente asombroso. La policía y la fiscalía descubrieron que en todo momento Celia Maidana habló con su concubino, Gustavo Vidal Noguera Martínez, quien de hecho se encontraba en las inmediaciones de Capaclor cuando se desarrollaba el ataque fatal. También el análisis de las comunicaciones previas de Celia Maidana ayudaron a identificar a otro posible involucrado, el sobrino de Celia, César Daniel Maidana Bassam. Había sido Celia y su concubino Gustavo contactaron con el sobrino de la mujer, César, para que éste los ayudara a conseguir a las personas que debían ejecutar el trabajo. Porque creo que el marido de Celia, Gustavo Noguera, había brindado esa información cuando se le detuvo a él. Que él no tuvo nada que ver, pero que él tenía conocimiento de que Celia había hablado con su sobrino César Maidana. O sea que Gustavo, el marido de Celia, fue el primero en quebrarse. El primero en quebrarse, sí. Y ya le involucró directamente a su mujer. Directamente, o sea, él no dio detalles, pero que Celia Maidana habría estado en conversación con su sobrino César Maidana por cuestiones relacionadas a Capaclor. Ahí es cuando se ordena también la detención de César Maidana. El análisis también del número de celular de César Daniel Maidana Bassam llevó a los investigadores a identificar posteriormente a otros contactos frecuentes. María Gabriela Villalba, conocida en aquella época como Ciclonera, quien así como César era una integrante de la barra brava de Cerro Porteño, y a Gustavo Gabriel Infran Álvarez, conocido como Guasón. El cruce de llamadas entonces ayudó a construir una triangulación que después sería corroborada casi a la perfección. Sonia Dutrelov debía ser asesinada. Su secretaria Celia María Maidana Torres planeó el crimen con su concubino Gustavo Vidal Noguera Martínez. La pareja pidió ayuda a César Daniel Maidana Bassam, sobrino de Celia, y miembro también de la barra brava de Cerro Porteño. César contactó con Mariela Gabriela Villalba, alias La Ciclonera, y con el novio de ella, Gustavo Gabriel Infran Álvarez, alias Guasón. En los días previos al brutal asesinato, se descubrieron que hubo un flujo constante de comunicaciones entre la propia María Gabriela Villalba y Celia María Maidana Torres. Y también hubo comunicaciones constantes entre María Gabriela Villalba, la Ciclonera, y Gustavo Vidal Noguera Martínez, el concubino de Celia. Cae César Maidana también se quiebra por lo grave de la situación. ¿Y qué dice, doctora?
Y él colaboró con la fiscalía. ¿En qué sentido colaboró? Dio la información de que efectivamente Celia Maidana, al tomar conocimiento de que él formaba parte de la barra brava del Club Cerro Porteño, le contó que quería solucionar un problema que tenía en su trabajo, que quería eliminarle a su jefa, a la señora Sonia Dutreló, y que le pedía a él que le busque a alguien que le pueda hacer el trabajo. César cuenta de que efectivamente él le contactó, que al principio él no quería, no le hizo mucho caso al pedido de su tía, pero que ella le insistía, entonces él le contactó con una persona de nombre, creo que Óscar Bogarín, y este Óscar Bogarín es el que le hace otra vez el contacto con otra persona, que él iba a concretar el trabajo. Esta persona, por algún motivo, no cumplió con el trabajo, y es ahí en que Celia Maidana le vuelve a reiterar el pedido a César de que, como esa primera persona con la cual le contactó no pudo concretar el trabajo, le pedía que le consiga otro que sí le haga el trabajo que ella estaba necesitando. Después de este primer plan, ¿verdad?, que no tuvo éxito, César Maidana le contacta a Celia con María Gabriela Villalba, que era también parte integrante de la barra brava de Cerro. ¿Cuánto tiempo antes estamos hablando, doctora, aproximadamente? En mayo empezó a planearse todo. A partir de mayo empezó a planearse todo, ¿verdad? ¿En un mes se ejecutó completo? En un mes. Correcto. Le hace el contacto a Celia con María Gabriela Villalba, alias La Ciclonera. En el WhatsApp ella estaba como La Ciclonera. Y esta María Gabriela Villalba se encuentra en una o dos oportunidades con Celia Maidana hacia la zona de Lambaré, que es más o menos la zona donde vivía Celia. ¿Quién era María Gabriela? ¿Qué era? Era integrante de la barra brava de Cerro y era novia de la persona que ingresó a Capaclor. Bueno, María Gabriela le hace el contacto a Celia con Gustavo Isfram, alias El Guasón. Y es ahí cuando se concreta el trabajo, ¿verdad? María Gabriela le dijo a Celia que ella le iba a conseguir la persona que iba a ejecutar el trabajo. ¿Y le contrató a su novio? Le contrató a su novio, a Gustavo Isfram. Ya estaban presos e imputados la supuesta autora moral, Celia Maidana, su concubino, quien la ayudó a organizar el atentado, el sobrino de la mujer, quien era el barra brava que hizo el contacto con los perpetradores del hecho, una barra brava que fue la organizadora del ataque, y el novio de esta última barra brava, que fue el autor material. Sin embargo, la policía y la fiscalía todavía no tenían ese elemento técnico que sustentara su imputación y que fortaleciera una eventual acusación fiscal. Esa suerte cambiaría para la policía y el Ministerio Público muy pronto. Al momento en que Celia Maidana realiza su primera versión de los hechos, ella manifestó que le habían robado a ella su cartera, dentro de su cartera estaba su celular, y que también le habían robado a la señora Sonia su cartera con su celular. Una vez que llega a la Fiscalía esa ampliación del informe con el pedido de detención de la señora Celia Maidana, me pidieron también el allanamiento del domicilio de la señora Celia Maidana. Se ordenó la detención de Celia Maidana, se allanó el domicilio. Esa misma semana ella se presenta a la Fiscalía, se hace efectiva la detención decretada en su contra. Se realizó también el allanamiento en el domicilio de ella, se levantaron varias evidencias, sobre todo documentos relacionados al manejo de Capaclor. Y meses después, ya con la señora Celia imputada, se encuentra el celular de la señora Celia Maidana. ¿Cómo? Se activa su teléfono. Meses después, en el mes de septiembre del año 2014, se activa la señal de su teléfono. Eso me informa la gente de homicidios. Se pudo localizar el celular perdido de Celia Maidana, de una persona que había comprado ese celular.
Esta persona brinda a la fiscalía los datos de cómo había llegado a comprar ese celular, de quién compró. La fiscalía llega a esa persona de la cual se había comprado ese celular. Esta persona era un cuidador de un estacionamiento que estaba ubicado al costado del Seminario Metropolitano, que está sobre Kubitschek. Se había realizado la comilona de Teletón en el seminario, y este era un patio baldío que se limpió para que se use como estacionamiento. Y la persona que estaba como cuidador en ese estacionamiento encontró el celular tirado entre los arbustos. Ese lugar donde se compró el celular queda cerca de Capaclor. Evidentemente la persona que ingresó a Capaclor hurtó la cartera tanto de Celia como Sonia y se fue y tiró en ese lugar. ¿Y qué decían los mensajes encontrados en el teléfono de Celia? Y ya desde mayo con su sobrino, con César Maidana. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cuáles eran las palabras que utilizó? Y conseguíme lo que te pedí, ya estoy sobre la hora, ya no puedo esperar más. Estoy apurada, avísame. Y también los mensajes con la ciclonera. ¿Cómo eran? En el mismo tenor. Ya tenía que haber sido este viernes y otra vez no se pudo. Estoy apurada, avísame. Inclusive hasta de monto se hablaba. ¿Cuánto hablaba, doctor? Creo que era 12 o 15 millones. Habían pasado más de 2 años. El 18 de octubre del año 2016, finalmente los 5 acusados por el crimen de Sonia Dutrelot llegaron a juicio oral. Ese día se dictaron ejemplares condenas para todos los implicados. La autora moral, Celia María Maidana Torres, fue sentenciada a 29 años de cárcel. El autor material, Gustavo Gabriel Infran Álvarez, barra brava de Cerro Porteño, apodado Guasón, sufrió la misma condena de 29 años. La novia de Guasón, María Gabriela Villalba, conocida como la Ciclonera, una de las líderes de una facción de la barra brava de Cerro Porteño, en su carácter de organizadora, sufrió una sentencia de 15 años. Gustavo Vidal Noguera Martínez, el concubino de la autora moral Celia Maidana, fue penado con 13 años de penitenciaría. Y el barra brava de Cerro Porteño y a la vez sobrino de Celia Maidana, César Daniel Maidana Bazán, sufrió una sentencia de 11 años. La Fiscalía consideró el aporte que hizo César a la investigación y que fue tomado en cuenta para pedir una sentencia acorde a su participación en el hecho. Según lo que reconstruimos y los datos que pudimos recabar, el homicidio tenía que haberse perpetrado una semana antes, ¿verdad? Que creo que Sonia llegó tarde a la oficina, algo pasó que al final por eso no se concretó. Y ese fin de semana siguiente al que no se concretó fue que Celia Maidana le insistía a María Gabriela que para la próxima semana ya tenía que hacerse el trabajo sí o sí. Entonces fue así que ese lunes 23 de junio Celia llega primero a la oficina, desactiva la alarma, ingresa. En el momento en que ella ingresa, a ella la ve ingresar el guardia del shopping británico, que está ahí en la esquina de Capaclor, Mariscal López y Pitiatú. El guardia testificó de que él vio la hora en que llega Celia Maidana y el guardia vio también cuando llega la persona del sexo masculino, que sería Gustavo Ifrán, llega en una moto, ingresa. ¿La moto quedó afuera? La moto quedó sobre la vereda, el muchacho ingresa. Y según este guardia del shopping británico, este muchacho ingresó normal, o sea, sin ejercer fuerza alguna sobre Celia Maidana, que fue lo que Celia Maidana habría dicho al principio. Esta persona ingresa y él ya estaba dentro en el momento, obviamente, en que llega Sonia Dutrelot. Llegó a eso de las 9 menos cuarto, las 9, la señora Sonia Dutrelot. Y ahí es cuando se inicia la pelea, ¿verdad?, entre Gustavo Ifrán y Sonia.
Sonia efectivamente luchó por su vida, era una persona de una estatura importante y Gustavo no era tan alto. Y se produjo ahí una lucha entre ambas personas. Efectivamente se pudo corroborar también con las manchas de sangre que había dentro de la oficina, que en algún momento Sonia pudo escaparse de su agresor, ingresó a una sala de reuniones y por la pared había dejado también manchas de sangre hasta que finalmente cae en la cocina, ¿verdad? En donde finalmente murió, ¿verdad? ¿Celia Maidana pudo haber participado también, doctora? Se manejó esa versión en algún momento porque de las manos de Sonia se habían incautado mechas de cabello rubio, largo. Y Celia tenía cabello rubio largo. Pero no pudimos hacer el tema del ADN porque el cabello de Celia era alargue. Y el alargue no tiene raíz. Y si no tiene raíz, entonces no se puede hacer el perfil de ADN. O sea que ustedes saben que fue así, pero no tuvieron cómo sostener no científicamente eso. O sea, Celia fue la que le clavó a su... Participó en la pelea. Si fue ella también la que le clavó, fue entre los dos, eso ya no pudimos sostener. La hipótesis de que ella no estuvo en el baño y que estuvo también por ahí cerca en el momento de la pelea es que justamente en el piso donde ella tenía que estar supuestamente había sangre, ¿verdad? O sea que la sangre tenía que haber salpicado contra su ropa y no contra el suelo. Y en su ropa tampoco salió sangre. Ya estaban establecidas las condenas para los 5 implicados en la muerte de Sonia Dutrelot. ¿Pero por qué la mataron? La hazaña aplicada contra la víctima en principio hizo sospechar de una venganza y hasta se mencionó un crimen pasional. Pero todas esas teorías quedaron desbaratadas cuando el Ministerio Público halló ciertos manejos desprolijos en la administración de Capaclor. ¿Era por plata que había muerto Sonia Dutrelot? ¿Por qué Celia Maidana repentinamente empezó a insistir a su sobrino César Maidana con que consiguiera los sicarios y con que ya ejecutaran el crimen? ¿Por qué Dutrelot tenía que morir antes de junio de 2014? Los amigos del entorno de amistades de la señora Sonia Dutrelot habían aportado la información de que Sonia ya les había dicho que ella estaba sospechando del mal manejo de Celia en cuanto a la parte administrativa de Capaclor, ¿verdad? Y que ella tenía la intención de hacer una auditoría para corroborar lo que estaba sospechando y que inclusive le había manifestado eso a Celia de que iba a hacer una auditoría en la parte administrativa de Capaclor. No se llegó a detectar ningún faltante, pero sí el mal manejo, ¿verdad? O sea, de que Celia hacía la famosa bicicleteada, ¿verdad? Ella se encargaba del pago de insumos y también del pago de la publicidad de Capaclor. A ella se les pedían los cheques, ella iba al banco, se efectivizaban los cheques y ella debería de haber pagado a los proveedores. Y eso era lo que no hacía, no le pagaba todo. Y después al mes siguiente volvía a bicicletear. Eso fue lo que Sonia habría detectado y fue lo que le motivó a querer hacer la auditoría. O sea que una pericia contable en sí no se hizo. Aunque el crimen de Sonia Dutrelot quedó técnica y jurídicamente aclarado, con la condena de los 5 principales involucrados, la familia nunca pudo descubrir con certeza el móvil del crimen. El Ministerio Público y la policía construyeron una hipótesis de que la muerte de Sonia fue precedida por un manejo desprolijo de la plata de Capaclor por parte de la secretaria Sonia Maidana y una eventual auditoría interna que quería realizar Sonia Dutrelot
habría acelerado la intención de su secretaria de llevar a cabo el horrendo crimen. Sin embargo, Celia nunca confesó. Se guardó para ella los detalles de la planificación y la ejecución del homicidio. Y el único que podría haber atestiguado el móvil del crimen, Gustavo Noguera, el concubino de Celia, quien sin embargo falleció en 2020 en prisión. Una vez condenada, ella llegó a confesar, admitir, llegó a hablar usted con ella ya en un plano más informal. No, o sea, hablé con ella en el momento de que iba a prestar declaración indagatoria en la fiscalía. Hablé antes y hablé después, ¿verdad? Nunca se abrió. Nunca se abrió. Nunca se abrió. Ni aún después de obtener los mensajes del WhatsApp de su celular, ni aún. Seguía negando y en el juicio oral no declaró, o sea, estuvo. Guasón, el autor material, llegó a confesar. No. Tampoco nunca. Tampoco. ¿Y la ciclonera? Tampoco. Por lo que la ex secretaria de Capaclor, Celia Maidana, la principal condenada, la autora moral, penada con 29 años de cárcel, muy probablemente se va a llevar el motivo del crimen hasta su tumba. Por el ensañamiento con el que se cometió el hecho, por los entretelones, por cómo se fue armando el caso, ¿verdad?, de un robo agravado con resultado de muerte, llegar a la conclusión de que era la secretaria la que había planeado todo, su frialdad al momento de dar la primera versión, de sostener esa primera versión de que fue un robo agravado. Realmente puedo catalogar como uno de los casos más impactantes de mi carrera como fiscal.